Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver el tema de circuitos eléctricos y ley de Ohm. Entonces vamos a empezar primero con la teoría y después vamos con algunos ejercicios. Un circuito eléctrico simplemente es un conjunto de elementos conectados entre sí, por los que puede circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de los electrones. Por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos por los que está compuesto. Solo habrá paso de electrones siempre y cuando el circuito sea un circuito cerrado. Los circuitos eléctricos siempre deben ser cerrados, aunque nosotros en cierto punto también podemos abrirle dependiendo de nuestras necesidades a través de un interruptor o un pulsador, ¿sí? O cualquier elemento que corte el paso o el flujo de los electrones. Entonces estas son características muy importantes que nosotros tenemos. Ahora, dentro de los circuitos y de la ley de Ohm, nosotros vamos a trabajar bastante con tres conceptos. Uno de ellos va a ser la corriente. La corriente eléctrica es el flujo de carga a través de un conductor por la unidad de tiempo. La corriente eléctrica se mide en amperios. Un amperio es igual al flujo de un coulomb por segundo. También tenemos el voltaje. La corriente eléctrica que fluye por un conductor depende del potencial eléctrico o voltaje y de la resistencia del conductor al flujo de carga. La corriente eléctrica es comparable al flujo del agua. La diferencia de la presión de agua en una manguera permite que el agua fluya desde una presión alta hasta una presión baja. La diferencia de potencial eléctrico medido en voltios permite el flujo de las cargas eléctricas por un cable también desde una zona de potencial alto hacia una zona de potencial bajo. Y por último tenemos que tener la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la dificultad con la que las cargas eléctricas fluyen a través de un conductor. Usando la misma analogía del agua, la resistencia eléctrica puede ser comparada con la fricción del flujo del agua por un tubo. Un tubo que sea liso y pulido simplemente va a ofrecer poca resistencia al movimiento del agua, mientras que un tubo que es rugoso y lleno de desperdicios o lleno de basura hará que el agua se mueva de una manera más lenta. Entonces la resistencia eléctrica está relacionada a la interacción de los electrones conductores a medida que se mueven de átomo a átomo por el conductor. La resistencia se mide en ohmios y se representa con la letra griega omega. Tenemos diferentes tipos de circuitos, los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. ¿Qué son circuitos serie? Circuitos en serie simplemente es cuando un elemento está conectado a continuación de otro elemento. Es decir, en donde termina el un elemento, empieza el otro elemento, nada más. Donde termina el uno, ahí va a empezar el otro. Eso significa circuitos en serie. Mientras que circuitos en paralelo significa que estos van a compartir la misma entrada y la misma salida. Nosotros revisamos la parte de aquí abajo. Nosotros tenemos que nuestros elementos todos están conectados a esta línea de acá. Y por acá abajo están conectados todos a la línea de abajo. Entonces, nosotros podemos decir que estos elementos están todos compartiendo la misma entrada y la misma salida. Ahora, por otro lado, estos dos de aquí están conectados el uno después del otro. ¿Qué significa eso? Que ellos están en serie. Nosotros aquí tenemos un circuito mixto, un circuito donde va a haber elementos los cuales van a estar en serie y los cuales van a estar en paralelo. Aquí nosotros tenemos circuitos en paralelo. Nosotros aquí tenemos elementos que están en paralelo y elementos que están en serie. ¿Sí? Es un circuito mixto. Ahora, dependiendo de la forma en la que estén conectados los elementos, nosotros vamos a tener una serie de características o de propiedades. Cuando nosotros tenemos resistencias que están conectadas en serie, la resistencia total simplemente va a ser la suma de todas las resistencias. Ahora, si están en paralelo, simplemente el recíproco del total va a ser igual al recíproco de cada una de las resistencias. En la intensidad, en cambio, cuando están en serie, todas las intensidades en cualquier parte del circuito va a ser exactamente la misma. Mientras que si están en paralelo, la intensidad total va a ser igual a la suma de las intensidades en cada sector. Y por el otro lado el voltaje. El voltaje, si está en serie, va a ser igual a la suma de todos los voltajes. Mientras que si está en paralelo, el voltaje va a ser exactamente el mismo para todas las partes. Esto nosotros lo vamos a ver de mejor manera en los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Vamos a revisar la ley de Ohm que nos va a ayudar a resolver estos ejercicios. La ley de Ohm es una relación existente entre conductores eléctricos y su resistencia que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos.
La ley de Ohm expresada en forma de ecuación es voltaje es igual a corriente por resistencia, donde V es el potencial eléctrico, el cual se mide en voltios, I es la corriente en amperios o intensidad, como quieran llamarlo, y R es la resistencia en ohmios. Tenemos su fórmula, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esta es la fórmula principal. De ahí sale la fórmula de aquí y la fórmula de acá, que simplemente es despejado, ya sea el valor de I, el valor de la corriente, o despejado el valor de R, que es el valor de la resistencia. Pero la que tenemos encerrada es la principal y la que nos va a ayudar a resolver a nosotros nuestros ejercicios. Entonces, vamos con un primer ejercicio. Me dice que de acuerdo al circuito, cuánta corriente producirá un voltaje aplicado de 10 voltios a través de la resistencia de 5 ohmios. A ver, ¿qué tenemos como dato? Nos está dando el voltaje, el cual es 10, y me está dando la resistencia, cual es 5. Y me está pidiendo que yo calcule la corriente. Entonces vamos a partir de la ley de Ohm y vamos a despejar la corriente. La corriente va a ser igual al voltaje dividido por la resistencia. Como el voltaje está en voltios y la resistencia está en ohmios, no tenemos ningún problema con el sistema internacional, así que ya podemos reemplazar. Sería 10 dividido para 5 y esto me va a dar 2 amperios. Recuerden que según el sistema internacional, la corriente se debe medir en amperios. Siguiente ejercicio. ¿Cuál es la resistencia que si se le aplica un voltaje de 60 voltios producirá una corriente de 3 amperios? Entonces, partimos de la misma ley de Ohm, pero en este caso nosotros vamos a despejar la resistencia. La resistencia será el voltaje dividido para la corriente. El voltaje, si tenemos el dato del ejercicio, vale 60 y la corriente también tenemos vale 3. Si nosotros resolvemos eso, sería 60 dividido para 3, lo mismo que me va a dar 20 ohmios. Y ya tenemos ya resuelta la incógnita que necesitábamos. Vamos con un siguiente problema. Calcular la corriente total que circula por el siguiente circuito con cargas en serie, considerando que la fuente es de 140 voltios. Nosotros aquí tenemos un conjunto de resistencias. Estas resistencias simplemente están en serie. ¿Por qué están en serie? Simplemente porque tenemos la una después de la otra. Así que nosotros podríamos calcular la resistencia total o la resistencia equivalente, como queramos llamarla. Entonces, si es que están en serie, según nuestra tabla, decía que en serie las resistencias simplemente se suman. Es decir, la resistencia total va a ser igual a 20 más 15 más 2 más 8 y más 28. Es decir, la resistencia total va a ser igual a 73. Entonces, ya puedo calcular la corriente a través de la misma ley de Ohm. Si reemplazamos el voltaje, que es 140, va a ser igual a la corriente por 73. Ese 73 que está multiplicando pasa a dividir y la corriente ha sido de 1.91 amperios. Entonces aquí tenemos nosotros la tabla, la cual decía que si nosotros tenemos resistencias que están en serie, la resistencia total simplemente va a ser igual a la suma de todas las resistencias. Siguiente problema. Vamos a calcular la corriente que circula por este circuito. Este circuito tiene también 4 resistencias, las cuales están en este caso en paralelo. Entonces hay dos formas de resolver este ejercicio. Primero podríamos calcular la corriente en cada una de las resistencias y sacar la corriente total, la cual va a ser la suma de todas las corrientes. O calcular la resistencia equivalente y después de ahí calcular la corriente. Entonces, nosotros vamos a irnos primero por sacar la resistencia equivalente. Entonces, si es que están en paralelo, según nuestra tabla decía que el recíproco de la resistencia total va a ser igual al recíproco de cada una de las resistencias. Es decir, 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre 1,5 más 1 sobre 10 más 1 sobre 4,7 más 1 sobre 10. Si nosotros resolvemos esto, me va a quedar 0,66 más 0,10 más 0,21 más 0,01. Y me va a dar una resistencia total de 1 sobre 0,98, lo cual es 1,02. Esa es la resistencia total. Es decir, hemos cogido estas 4 resistencias y la hemos transformado en una sola. Y entonces ya podríamos calcular la corriente simplemente reemplazando en la ley de Ohm. Entonces sería el voltaje, que es 12, dividido por la resistencia, que es 1,02, y esto me va a dar 11,76. Ya tengo resuelto el problema. Y aquí tenemos nuestra tabla.
la que dice que si nosotros tenemos resistencias en paralelo, simplemente la resistencia total va a ser igual al recíproco de cada una de estas. Esa es la primera forma de resolver este ejercicio. Tenemos una segunda forma, que es calculando la corriente por cada una de las resistencias y después sumando. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular la corriente en la resistencia 1. La corriente es del voltaje sobre la resistencia, es decir, 12 dividido para 1.5, lo cual me da 8. Para la segunda resistencia será 12 dividido para 10, para la tercera será 12 dividido para 4,7 y para la cuarta será 12 dividido para 100. Y ahora la corriente total simplemente será la suma de cada una de estas corrientes, lo que me va a dar un valor de 11,87. Entonces nosotros tenemos ya calculada también la corriente de esa forma. Cualquiera de las dos formas es válida. Siguiente problema. Vamos a calcular la corriente que circula por este circuito. Aquí nosotros tenemos 6 resistencias, pero nosotros tenemos que estas dos están en serie, estas dos están en serie y estas dos de aquí están en serie. Así que si están en serie, nosotros les vamos a sacar la resistencia equivalente de cada una de estas. Simplemente recuerden que si están en serie, simplemente la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las dos. Entonces para la primera sería R1 más R2, lo mismo que me daría 24. Para el segundo grupo sería R3 más R4, que me va a dar 36. Y para la tercera sería 20 más 20, lo cual me va a dar 40. Ahora, lo único que he hecho es transformar esas dos resistencias en una sola, ¿sí? Los tres grupos de dos resistencias en una, las cuales estarían en paralelo. Entonces también nos tocaría sacar la resistencia equivalente. Aquí nosotros tenemos ya el nuevo circuito como quedaría después de unir las dos resistencias en serie. Y vamos a sacar el paralelo. Entonces sería el 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Lo mismo que me quedará 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre 24 más 1 sobre 36 más 1 sobre 40. Y esto me va a dar 0,041 más 0,027 más 0,025. Y eso es 0,093. Si nosotros despejamos, me va a salir que la resistencia total es 1 dividido para 0,093, lo cual es 10,75. Ya tengo la resistencia total. Es decir, ya hemos reducido todas las resistencias a una sola, la cual tiene un valor de 10,75 ohmios. Para calcular la corriente, vamos igual a partir de la ley de Ohm. Entonces simplemente la corriente va a ser igual al voltaje dividido para la resistencia. El voltaje, que es 20, y la resistencia, que es 10,75, en la corriente ha sido igual a 1,86. Y eso es todo. Bueno, hemos resuelto ya estos ejercicios que son bastante fáciles, bastante básicos, para que nosotros entendamos cómo funciona la ley. En el siguiente video vamos a resolver unos ejercicios un poco más complicados y vamos a mezclar los diferentes tipos de circuitos entre series y paralelos para que vean cómo hay que ir trabajando con cada uno. Muchísimas gracias y hasta luego.